En la noche del pasado miércoles 9 de agosto, día del asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, 6 colombianos fueron capturados y señalados de cometer el crimen. Un séptimo, que está sin identificar, según la policía, fue asesinado durante el acto sicarial y habría sido el encargado de disparar contra el candidato. El partido Gente Buena, del cual hacía parte Villavicencio dentro de la gran coalición Movimiento Construye, un día después empezó a confrontar internamente por la escogencia del nuevo candidato, teniendo como una parte de los protagonistas a varios alfiles políticos del expresidente Lenín Moreno y del actual presidente Guillermo Lasso. Hay muchas noticias falsas rondando sobre este crimen, a 6 días de las elecciones presidenciales en Ecuador, el próximo 20 de agosto. Actores colombianos nuevamente protagonistas en las elecciones ecuatorianas, así como ocurrió días antes de los comicios en los que precisamente nuestro invitado de hoy, Andrés Arauz, perdió la presidencia con Guillermo Lasso por obra del fiscal colombiano Francisco Barbosa, quien viajó a Ecuador para decir que existían pruebas de supuestos nexos o dineros del ELN para la campaña de Arauz, teoría que se ha quedado sin pruebas hasta la fecha. Vamos a conversar sobre esta coyuntura política y criminal que está viviendo nuestro hermano país, Ecuador, a puertas de unas elecciones presidenciales nuevamente, en donde Arauz es candidato vicepresidencial por el movimiento Revolución Ciudadana. Coméntenos, Andrés Arauz, en esta entrevista, bienvenido. Cuéntenos qué está pasando hoy en Ecuador. Saludos, Edinson. Sí, efectivamente, nuevamente vemos un caso extraordinario en nuestro país. Lamentablemente, estamos en la crisis más profunda que ha vivido nuestra patria en los últimos años. Realmente estamos en un estado de descomposición nacional con el asesinato de Fernando Villavicencio, que lo podemos caracterizar ya de un magnicidio porque se trataba de una candidatura presidencial que estaba pues en medio de un proceso electoral y apenas a 10 días de que se lleve a cabo. Esto ha sido un ataque a toda nuestra democracia, ha sido un ataque a todos los ecuatorianos y es algo que nosotros no debemos permitir que quede en la impunidad. Hacemos un llamado a toda la comunidad internacional a permanecer vigilantes sobre el desempeño del proceso electoral ecuatoriano. No queremos que haya más ataques, no queremos que haya más asesinatos, queremos que el proceso pueda llevarse a cabo ahora con normalidad, que pueda haber una participación ciudadana amplia y que pueda haber un resultado democrático que pueda sacar al gobierno de Lasso lo más pronto posible. Tú mencionabas que fue precisamente hace 2 años que Barbosa, el fiscal colombiano, intervino en las elecciones ecuatorianas acusándome sin ningún fundamento, sin ninguna prueba de supuestamente haber recibido dineros de organizaciones irregulares en el caso de Colombia. Eso fue totalmente desmentido. Yo mismo inicié acciones en contra de Barbosa, pero ahora lamentablemente, y empezamos a ver el tipo de delito que se cometió en el asesinato de Fernando Villavicencio, estamos viendo un complot que lamentablemente tiene aristas internacionales porque son justamente medios colombianos que están informando con más detalle sobre lo que ocurre en el proceso de investigación sobre la muerte de Fernando Villavicencio que los propios medios ecuatorianos o que las autoridades ecuatorianas. Eso nos hace pensar que tenía motivaciones de carácter transnacional. Lamentablemente, también tenemos indicaciones de que este ha sido un crimen de Estado. Lo dice la familia de Fernando Villavicencio, lo dicen sus partidarios, lo dice la gente cercana a él. Es un crimen de Estado, no solo por las omisiones que es claro que cometió la Policía Nacional, que estaba encargada de darle máxima seguridad y custodio al candidato Fernando Villavicencio, sino porque se pueden determinar y existe evidencia y claridad de que hay actores interesados en su muerte. Por ejemplo, María Paula Romo, increíblemente parte de la misma coalición política que lo ubicó, el general Patricio Carrillo y su mano derecha, el comandante de la policía Fausto Salinas. No podemos permitir que si la policía mismo, los agentes policiales, gentes de inteligencia, gente que tiene poder político en el Ecuador,
cobijados por Guillermo Lasso, sean ellos mismos los que se estén investigando. No pueden ser que ellos sean a la vez sospechosos y a la vez ellos sean los que estén llevando a cabo la investigación. Por eso requerimos urgentemente la participación de entidades internacionales, del sistema de Naciones Unidas, organismos internacionales como la CIDH, para poder determinar lo que realmente ocurrió en nuestro país con el asesinato de Fernando Villavicencio. Sí, Andrés, precisamente una de las preguntas más importantes ahora es, ¿hay actores colombianos en la ejecución material del hecho criminal? Pero está todavía oscuro el capítulo para esclarecer quiénes son los autores intelectuales, o ya se conoce o ya hay indicios de quiénes podrían estar detrás de la determinación de este crimen. Mira, lamentablemente aquí estamos ante fuerzas de la conspiración. Hay amenazas que recibió Fernando Villavicencio por parte del crimen organizado. Él mismo lo dijo días antes de su asesinato, por ejemplo, de organizaciones criminales vinculadas a carteles de narcotráfico. El gobierno de Lasso ha tomado decisión recién, luego de casi varios años de inacción, de trasladar a uno de esos líderes a la cárcel de máxima seguridad. Eso lamentablemente es una acción que recién se da cuando la sociedad ha estado pidiendo a gritos que el gobierno actúe. Este mismo personaje que se denomina Fito, que Villavicencio reportó que fue amenazado por él, hace apenas 2 semanas, luego del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, salió a dar una rueda de prensa dentro de la cárcel, escoltado, acompañado por un oficial de la inteligencia policial. Cuando los medios de comunicación le increparon al ministro del Interior, le dijeron, oye, ¿por qué está un policía al lado de Fito? Él dice, no, eso yo no puedo explicar, pero sí confirmo que es un policía. Entonces eso nos muestra que hay un contubernio, una colusión entre el gobierno de Guillermo Lasso y las bandas criminales altamente sospechosas de, concretar sus amenazas en contra de Fernando Villavicencio. Pero aquí hay un elemento más, Edinson, y es que estamos en este momento, estamos en este proceso electoral justamente porque Lasso decidió decretar lo que en el Ecuador se llama la muerte cruzada, que es la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas. ¿Por qué se lleva a cabo esto? Porque justamente a inicios de este año surgió un informe que les invito a investigar a todos quienes escucharán y verán esta entrevista. El informe León de Troya. El informe León de Troya de la inteligencia policial ecuatoriana que vincula directamente a Guillermo Lasso con mafias organizadas del narcotráfico. Una de ellas, la mafia albanesa, a través de 2 actores. El cuñado de Guillermo Lasso y presidente del directorio del Banco Guayaquil, el señor Danilo Carrera, y un acólito de él, el señor Rubén Cherres. Hace pocos meses, cuando Cherres iba a ser uno de los principales testigos en el juicio político en contra de Guillermo Lasso, Cherres apareció asesinado en una ciudadela de la playa muy cerca de la casa vacacional del propio Guillermo Lasso. Quien mató a Cherres, es claro que en la respuesta a esa pregunta estará también la respuesta quién mató a Fernando Villavicencio. Sí, precisamente varias personas cercanas al expresidente Lenín Moreno y a Guillermo Lasso justamente han dado declaraciones alrededor de lo que ha sido este crimen de Fernando Villavicencio. Han expresado, por ejemplo, que existieron fallas en el esquema de seguridad de Villavicencio, pues él no fue subido a su camioneta blindada, sino a otro vehículo, que no tenía protección, que no tenía escoltas, que no tenía incluso conductor, dejándolo a disposición de los sicarios. Una de ellas es Claudia Garzón, precisamente colombiana también, que fue asesora del presidente Lasso en la Comisión de Trabajo Penitenciario y Pacificación. Ella le dijo al Canal 1 el sábado pasado de Colombia que existían vínculos entre funcionarios del Estado ecuatoriano con estas organizaciones criminales. Incluso se atrevió a decir que el asesinato
del sicario, del que no conocemos su identidad, que también es colombiano, es parte de ocultar quiénes son los verdaderos determinadores del crimen de Villavicencio. ¿Qué saben más ustedes de esta teoría que está alrededor de personas cercanas a Lazo? Mira, Edinson, nosotros lo que tenemos es acceso a la información que se va revelando a partir de los medios de comunicación. La Fiscalía no ha emitido comunicados informando a la ciudadanía del avance de las investigaciones. Es más, la información que tenemos proviene fundamentalmente desde el exterior, a partir de principalmente medios colombianos. Aparte de aquello, se ha desplegado una estrategia de noticias falsas que busca imputar el delito de ese asesinato a las fuerzas progresistas de nuestro país, algo que es totalmente inverosímil, porque nosotros estábamos plenamente encaminados a un triunfo en primera vuelta y este asesinato ha generado un shock, un sismo en todo el país que ha derrumbado fuertemente las preferencias electorales que estaban claramente a nuestro favor. Ahora esto obviamente nos ha perjudicado. No hay ningún sentido que nosotros hayamos siquiera pensado o impulsado algo como aquello. Nosotros creemos que efectivamente se trata de un complot, lo dice ya la familia, lo dicen los partidarios, lo dicen los expertos internacionales. Estamos ante una gravísima situación de un crimen de Estado, claramente por omisión y muy posiblemente por acción, y no puede ser el mismo Estado, las fuerzas policiales. Recordemos también que Fernando Villavicencio estaba en un programa de protección de testigos, lo cual implicaba responsabilidades de seguridad para la propia Fiscalía. Y ahora resulta que es la policía y la propia Fiscalía quienes están haciendo la investigación cuando ellos son también sospechosos de aquello. Esto no tiene sentido. Necesitamos la participación de organismos internacionales, de una veeduría de la comunidad internacional de forma urgente para poder esclarecer estos hechos, que no se permita la impunidad en este caso y que luego, apenas el pueblo ecuatoriano tenga la oportunidad el 20 de agosto de deshacerse de este gobierno de Lazo de forma democrática, institucional, en paz, yendo a las urnas, podamos inmediatamente llegar a la verdad, a la justicia, a la reconciliación nacional y a la recuperación de la dignidad para todo nuestro pueblo. Porque sí, estamos viviendo una crisis a partir del asesinato de Fernando Villavicencio, pero este es un caso generalizado. Han muerto miles de ecuatorianos solo en este año. Estamos sobrepasando a Colombia, México y a otros países de la región como los países más violentos del planeta, no solo de nuestra región. Y es realmente alarmante que hayamos llegado a este nivel en nuestro país. Solo hay un responsable, es Guillermo Lazo, y lamentablemente hay acólitos que todavía están operando dentro del Estado, como personas como María Paula Romo, personas como el general Patricio Carrillo y su gente vinculada a las mafias organizadas dentro del Estado ecuatoriano, dentro específicamente de la Policía Nacional. Edinson, un dato más. En el diciembre del 2021, el embajador de los Estados Unidos aquí en Quito declaró que en la policía del gobierno de Lazo habían narcogenerales. Esa fue la frase que utilizó, narcogenerales en la policía del gobierno de Lazo. Y sin embargo, desde esta fecha hasta la actualidad, no hay acciones contundentes ni la Fiscalía ha completado el proceso de investigación para determinar quiénes son esos narcogenerales de Guillermo Lazo. Y yo te voy a dar otra pista y otra indicación clara de la captura que existe por parte del crimen organizado del gobierno de Guillermo Lazo. Cuando se dio el asesinato, el femicidio de María Belén Bernal dentro de la escuela de la policía, Lazo estaba fuera del país. Y el momento que él llegó al país, dio declaraciones en el aeropuerto de Quito, diciendo que iba a remover, a destituir a 2 de los generales de más alto rango de la policía por la responsabilidad que tenía en ese femicidio. Y adivina qué, pasaron los días y no los removía, pasaron los días y no los removía, pasó más de una semana y nunca los removió, y luego salió a explicar que se arrepentía de lo que había dicho y que se retractaba y que ellos podían permanecer en el puesto.
Desde ese momento le quedó claro al país que Lazo no tenía ninguna autoridad y que estaba absolutamente y completamente chantajeado y gobernado por los narcogenerales que tenían en sus manos el famoso informe de León de Troya que vinculaba a Lazo con el narcotráfico y que finalmente se reveló en enero de este año y permitió que ahora tengamos esta salida democrática conocida como muerte cruzada y los ecuatorianos puedan pronunciarse en las urnas. Por eso estamos en este momento, por los vínculos de Lazo con el narcotráfico y por haber tenido a una policía también vinculada a las mafias organizadas. Sí, precisamente usted menciona que han sido perjudicados nuevamente con este hecho. Las encuestas lo que muestran hasta las últimas horas, lo que mostraban hasta las últimas horas antes del asesinato, es que Luisa González es el candidata presidencial, usted como fórmula vicepresidencial, son los favoritos para el próximo 20 de agosto. Pero ¿esto cómo los ha perjudicado? Mira, el impacto ha sido lamentablemente muy, muy fuerte, ¿no? Primero que se generó un sismo social en todo el país. Es una experiencia que jamás habíamos vivido en el Ecuador en esta magnitud, por lo menos en los últimos 40 años. Y evidentemente vimos a pocos minutos del asesinato un despliegue brutal en redes sociales, en medios internacionales, en videos que habían estado pregrabados que acusaban a los actores progresistas de este vil asesinato, de este lamentable hecho. Nosotros, por supuesto, rechazamos cualquier acusación y es más, cualquier insinuación de que hayamos podido estar involucrados en aquello. Mira, con Fernando Villavicencio teníamos una rivalidad política de hace larga data, de muchísimos años, mientras fuimos gobierno, luego también, y siempre nos hemos enfrentado en la asamblea, en los medios de comunicación, en la justicia, y ahora nos íbamos a enfrentar en las urnas y no había ningún problema. Siempre hemos podido discrepar y poder incluso enfrentarnos, pero en los medios civilizados que tiene nuestra sociedad, los que acabo de mencionar. Pero ¿quién mató a Cherres? ¿Quién impidió su testimonio en el juicio político de Lazo? ¿Quién mató a Cherres? En la respuesta a esa pregunta está la respuesta a quién mató a Fernando Villavicencio. Andrés, en medio de estas denuncias que usted hace contra generales de la policía y políticos ecuatorianos, es importante saber quiénes son los responsables de la seguridad de ustedes, los candidatos, para estas próximas elecciones. Mira, Edinson, lamentablemente también tenemos que confiar en quienes nos hayan asignado como escoltas de parte de la Policía Nacional. Yo tengo fe de que no es toda la policía la que está contaminada. Yo tengo confianza de que hay muy buenos elementos oficiales, patriotas, honestos, que sirven a su patria y confiamos que ellos han sido los que están asignados para cuidar nuestra seguridad. Como candidatos tenemos pues acompañamiento y seguridad otorgada por parte de la Policía Nacional. Hay unos candidatos como Fernando Villavicencio que tenían un perfil de riesgo muchísimo mayor que el que tenemos nosotros, pero no nos queda otra que confiar en las instituciones vigentes. Sí, nosotros estamos acompañados por la Policía Nacional, tenemos también algo de apoyo de nuestra propia militancia que nos acompaña a todo lado, pero no te puedo esconder la realidad, Edinson. Nosotros tenemos temor, especialmente porque están involucrados elementos de Estado en un asesinato de Fernando Villavicencio, un candidato presidencial, con clara intención de perjudicarnos. Ha habido acciones intimidatorias a partidarios de Villavicencio por osar criticar al liderazgo del partido Construye, que es la señora María Paula Romo. Quien lo ha criticado es el capitán Edwin Ortega, para nada afín al correísmo, pero coincidente en la preocupación de que esta persona, que por cierto vive en Estados Unidos, está entiendo en Washington, está dirigiendo este complot en contra de la democracia ecuatoriana. Aquí no podemos ser ingenuos. Se trata de un complot con tintes claramente de corte transnacional y nosotros vamos a llegar a la verdad. No queremos que haya impunidad en esto y le pedimos al pueblo ecuatoriano
que el 20 de agosto se pronuncie con contundencia. Solo hay una manera de rápidamente sacar a Guillermo Lasso, que está totalmente infiltrado y contaminado por el narcotráfico, y es logrando el triunfo en primera vuelta este 20 de agosto. Solo hay una opción que pueda lograr esa primera vuelta, y es la opción de la Revolución Ciudadana. Nosotros estamos plenamente dispuestos a dialogar con todas las fuerzas políticas y sociales de nuestro país para inmediatamente que nos deshagamos de Guillermo Lasso, podamos construir un gobierno de unidad nacional que durará 18 meses con la participación de todos los sectores sobre la base del consenso de luchar en contra de las mafias organizadas que Lasso, por primera vez en la historia del Ecuador, los metió adentro del poder político. ¿Qué se conoce actualmente sobre el paradero del cuerpo de Fernando Villavicencio? ¿Hay algún resultado de necropsia en este momento que hayan entregado las autoridades competentes? Mira, yo desconozco porque es un proceso que se lleva a cabo en reserva por parte de la Fiscalía, pero lo que sí te puedo decir es que han habido mensajes por parte de la familia de Fernando Villavicencio que se han quejado que no les han permitido acceder al cuerpo de él, que no han podido acceder a criminalística, a la morgue, no han podido acceder a revisar lo que realmente pasó y ocurrió con él. Sin embargo, hay muchísimos testimonios que efectivamente relatan cómo fue su lamentable fallecimiento. No tengo más información respecto a la necropsia ni a los resultados de esa parte forense. Una vez se conozcan los resultados el próximo domingo 20 de agosto, ¿qué va a pasar si ustedes ganan las elecciones como lo muestran las encuestas? ¿Qué podría suceder ese día? Mira, nosotros tenemos confianza de que el pueblo ecuatoriano no se dejará manipular por este tipo de acciones de último momento. Es claro que el delito, el asesinato en contra de Fernando Villavicencio estaba relacionado a la coyuntura electoral de nuestro país. Lamentablemente hay ciertos grupos muy poderosos de élites vinculadas a los narcos, a las mafias, que no quieren que lleguemos al poder porque nosotros ya demostramos cómo mantener una fuerza pública ordenada, institucionalizada, que articulaba en materia de inteligencia, de prevención del delito, de anticipación al mismo. Nosotros logramos apresar y desmantelar 4,000 bandas criminales en el Ecuador. Recibimos uno de los países más inseguros de la región y lo dejamos como el segundo país más seguro de toda América Latina. Entonces nosotros sabemos cómo actuar con inteligencia, con datos, con anticipación al delito, con la planificación de la política de seguridad, con la ejecución adecuada de nuestro presupuesto. Y eso es lo que le ofrecemos al país, en unidad nacional, en un gobierno de reconciliación, que sea absolutamente prioritario poner fin a la captura por parte de las mafias organizadas del poder político nacional que nos ha traído el señor Lasso. ¿Qué esperamos? Bueno, evidentemente va a aumentar nuestro perfil de riesgo a partir de esta entrevista, querido Edinson, a partir de nuestras declaraciones. Estamos conscientes del riesgo que implica para nuestras vidas decir estas cosas como son, diciendo y apuntando claramente a quiénes son los responsables, pero tenemos esa responsabilidad con nuestro pueblo y pedimos a la comunidad internacional, por favor, acompañen este momento crítico que vive nuestro país. Luisa González está a punto de ser la primera presidenta democráticamente electa de nuestro país, la primera mujer presidenta democráticamente electa de nuestro país, y sin embargo vemos este tipo de complots para impedir esa victoria ciudadana. Estamos a puertas de lograrlo, queremos que se preserve nuestra democracia, no queremos que Lasso suspenda las elecciones como quiso hacerlo en el Consejo de Seguridad Pública del Estado hace una semana. Queremos que subsista el derecho de los ecuatorianos a poder ir a las urnas. No queremos actos de intimidación en contra de actores políticos ni en contra de los ciudadanos. Queremos que vuelva la paz a nuestro país y eso es lo que le ofrecemos a toda nuestra patria. Eso es lo que va a ocurrir y esperamos que el pronunciamiento ciudadano sea contundente este 20 de agosto. Andrés, ¿cuál es la participación, el nivel de participación de la derecha latinoamericana en este complot que usted está denunciando? Hemos visto que el fiscal Francisco Barbosa, que pertenece a la corriente del Centro Democrático en Colombia, incidió hace 2 años en las elecciones.
Esta vez vemos sicarios colombianos involucrados en el asesinato de un candidato presidencial. ¿Cuál es ese nivel de participación, teniendo en cuenta los vínculos del presidente actual, Guillermo Lasso, con varios expresidentes de derecha en nuestro continente? Mira, lamentablemente la derecha latinoamericana ha estado coordinada en el ataque a la Revolución Ciudadana a partir del asesinato, lo cual nuevamente nos da luces del grado de conspiración y complot respecto a este asesinato. Hemos visto que Guillermo Lasso apenas ganó las elecciones del 11 de abril en el 2021. El primer viaje internacional que hizo fue para visitar a Iván Duque, para agradecerle por el rol de Iván Duque en la injerencia electoral ecuatoriana, que no es nueva tampoco, porque Duque intentó hacer lo mismo, inclusive en las elecciones en los Estados Unidos, apoyando a los republicanos en la Florida. Sí, así que no es novedad la práctica de la derecha, en este caso colombiana, de tratar de interferir en procesos electorales de otros países, incluyendo en el del Ecuador. Lasso luego intercambió visitas con Duque, creo que por 5 ocasiones, algo que no se había visto a ese grado de colaboración. E inclusive Lasso dio declaraciones a la revista Semana, donde dijo que iba a impulsar que la Fiscalía ecuatoriana me sancione por esas falsas acusaciones de supuestamente haber recibido un préstamo de una organización irregular. Eso nosotros no se lo permitimos, pudimos actuar con la evidencia del caso, presentamos la documentación, nos hemos librado de ese tipo de acusaciones, pero ahora nuevamente siguen con la misma cantaleta queriendo perjudicar y lamentablemente teniendo éxito en perjudicar a la opción progresista que es la Revolución Ciudadana, que ya mostró que sí se puede tener un gobierno que trabaje para su gente y no para las élites o para las mafias organizadas. Ahora tenemos el reto de volver a recuperar la dignidad de todo nuestro pueblo, de darle paz a nuestra gente, de poder reconstituir la política educativa, de salud, en materia de vialidad, de inversión pública, todo aquello que ya logramos una vez y ahora tenemos el desafío de volverlo a hacer. Para finalizar, Andrés, ¿considera usted que estamos ante el inicio de un gran caso de lawfare en Ecuador en este momento? Mira, yo creo que sí se está configurando una serie de elementos que buscan, por lo menos a partir del eje mediático, determinar ciertas responsabilidades sin que hayan habido pronunciamientos de las instancias judiciales. Nosotros queremos que se pronuncie pronto la justicia, la fiscalía, que la policía emita comunicados, que nos dé luces al país sobre lo que está ocurriendo, porque es evidente que todo esto ocurre a puertas de un proceso electoral. Quisieron armar un caos en medio del proceso electoral, lo están logrando, pero tenemos que levantarnos con firmeza. Los ecuatorianos necesitamos la verdadera justicia, no impunidad, no manipulaciones, no fake news. Tenemos una cantidad de noticias falsas, un despliegue brutal que se ha llevado a cabo en los últimos días, todo para impedir el triunfo inevitable de la Revolución Ciudadana que parecía ser encaminado así en la semana pasada, antes del asesinato. Ahora vemos nuevamente un despliegue brutal de los medios hegemónicos que lanzan insinuaciones y tratan de direccionar el criterio de la ciudadanía para perjudicar a la opción progresista que tanta dignidad le dio a nuestro pueblo. Y yo les digo de frente a todas esas élites que están queriendo manipular a la ciudadanía, aprovechándose de un asesinato vil, triste, que ha generado la indignación de todo un país. No lo hagan, no lo hagan. Nosotros no queremos perseguir a nadie. Nosotros lo que queremos es justicia para todos. Las élites conocen bien que durante la Revolución Ciudadana les fue bien también a ellos. Tuvieron oportunidades de generar ganancias, de acumulación. Les fue bien a todo el Ecuador. Tuvieron ganancias las élites, pero sobre todo a quienes mejor les fue a nuestro pueblo, a nuestros sectores que habían estado largamente excluidos, quienes por primera vez tuvieron una oportunidad de educación,
de una salud pública digna, con medicamentos en los hospitales, con textos escolares y desayuno escolar. Lo que queremos es justicia para todos. Por favor, dejen ya de estos terribles ataques. Necesitamos justicia en el Ecuador, necesitamos salvaguardar nuestra democracia y es el momento de la gran reconciliación nacional. Pero el requisito es que Lasso se vaya a su casa lo más pronto posible y para eso tiene que darse la victoria ciudadana este 20 de agosto. No alarguemos más esta tortura. Agradecemos al candidato vicepresidencial Andrés Arauz, quien el próximo domingo 20 de agosto se medirá en las urnas junto a su candidata Luisa González por el movimiento Revolución Ciudadana, quienes son dos de los candidatos favoritos en las encuestas hasta el momento. Le agradecemos a él por haber atendido esta entrevista desde Quito y la revista Raya, quien emitió esta entrevista desde Bogotá, Colombia. A ustedes muchas gracias por continuar